Nadie hubiera imaginado que Joaquín Cosío, el hombre de mirada penetrante y presencia imponente que había cautivado a millones en la pantalla, yacía ahora inmóvil en una fría habitación de hospital, donde solo resonaba el zumbido rítmico de un respirador, contando los frágiles momentos de su vida. La noticia llegó como un golpe seco, sin aviso, sin preparación. Cáncer en etapa terminal. Una sentencia que no solo amenaza su vida, sino que desgarra todo lo que Tung parecía sólido a su alrededor. La habitación huele a medicamento, a silencio, a tiempo detenido. Y en medio de ese espacio suspendido, sus ojos ya no pueden ocultar lo que su voz aún no se atreve a decir. El dolor, el miedo, la incertidumbre. Y a su lado, casi sin moverse, está Marta Sheila Flores, su esposa, la mujer que lo ha acompañado en cada paso, en cada triunfo, en cada caída, pero que ahora enfrenta la batalla más cruel, aquella en la que no puede hacer nada más que mirar. Verla así, con los ojos enrojecidos, sosteniendo su mano como si el simple contacto pudiera retenerlo aquí un poco más. Es una imagen que rompe cualquier fortaleza. Porque no se trata solo de una enfermedad. Se trata del lento desmoronamiento de una vida compartida, de los recuerdos que regresan sin permiso, de las promesas hechas en voz baja que ahora pesan más que nunca. Cada día parece más largo que el anterior, cada noche más silenciosa, y en ese silencio el sufrimiento se vuelve más evidente. Joaquín ya no es el mismo hombre que desafiaba al mundo con su presencia. Su cuerpo, debilitado, comienza a rendirse. Pero hay algo que aún permanece. Algo que no se ve, pero se siente. La lucha interna. La resistencia de alguien que, incluso al borde del abismo, no quiere soltarse. Marta lo sabe. Lo percibe en la forma en que él aprieta su mano, en esos pequeños gestos que dicen más que cualquier palabra. Pero también sabe que el tiempo ya no juega a su favor. Y esa verdad es insoportable. A veces intenta sonreír, intenta hablarle de cosas cotidianas, de momentos felices, como si eso pudiera cambiar el curso de lo inevitable. Pero su voz se quiebra, porque en el fondo entiende que no hay vuelta atrás, que cada segundo que pasa es un segundo que no volverá. Y entonces llega ese instante en el que ambos se miran, sin palabras, sin máscaras, sin esperanza fingida, solo dos almas enfrentando lo que nadie quiere aceptar. Porque hay dolores que no se pueden compartir, y este es uno de ellos. Antes de que el silencio del hospital lo envolviera todo, antes de que las máquinas sustituyeran los aplausos. Joaquín Cosío era sinónimo de presencia, de fuerza, de una voz que llenaba cualquier escena sin esfuerzo. Durante décadas, su rostro se convirtió en parte de la memoria colectiva. Un hombre capaz de interpretar personajes duros, complejos, a veces temidos, pero siempre profundamente humanos. Su carrera no fue un accidente. Fue el resultado de años de disciplina, de sacrificios invisibles, de noches largas donde el éxito aún parecía lejano. Y aún así, nunca se detuvo. Nunca dejó de creer. En cada papel dejaba algo de sí mismo. Una intensidad que no se aprende, que nace de las propias heridas, de las propias luchas. Y el público lo sentía. Lo reconocía, lo admiraba, pero fuera de las cámaras, lejos de los reflectores, existía otra vida, más silenciosa, más real, una vida donde no era actor, sino esposo, compañero, hombre de familia. Junto a Marta Sheila Flores, construyó un refugio lejos del ruido del mundo, un espacio donde las risas no eran actuadas, donde los abrazos no seguían un guión, donde el tiempo parecía avanzar más lento. Allí,
Joaquín no necesitaba demostrar nada, solo ser. Y en esa sencillez encontraba una paz que ni la fama podía darle. Había estabilidad, había amor, había proyectos, planes que se extendían hacia el futuro con la seguridad de quien cree tener tiempo, mucho tiempo. Porque cuando la vida fluye sin interrupciones, uno olvida lo frágil que puede ser. Olvida que todo puede cambiar, en un instante, sin aviso. Él era el hombre que daba fuerza a otros, decían quienes lo conocían, porque en sus palabras, en su mirada, siempre había una firmeza que inspiraba, una seguridad que tranquilizaba. Pero ahora, esa imagen se desmorona lentamente, no frente a las cámaras, sino en la intimidad más cruda, donde no hay personajes, donde no hay guiones, donde solo queda la verdad. Y esa verdad es difícil de sostener, porque el hombre que una vez representó el coraje, hoy necesita encontrarlo dentro de sí mismo, en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio de una batalla que no eligió. Y es ahí donde la historia cambia, donde el héroe ya no está en la pantalla, sino en una cama de hospital, luchando, en silencio, por algo mucho más grande que cualquier papel que haya interpretado. El momento llegó sin preparación, como si el tiempo, de pronto, hubiera decidido detenerse. Joaquín Cosío estaba sentado frente al médico, con la espalda recta, intentando sostener una calma que por dentro ya comenzaba a romperse. La habitación era demasiado blanca, demasiado silenciosa. Solo el leve sonido de unos papeles al moverse rompía la tensión que se acumulaba en el aire. El doctor respiró hondo. Una pausa, demasiado larga, demasiado pesada. Y luego esas palabras que nadie está listo para escuchar. Es cáncer. En etapa terminal. Nada más, no hizo falta decir más. El mundo, en ese instante, pareció alejarse, como si todo se volviera distante, borroso, incomprensible. Joaquín no respondió de inmediato. Sus manos, apoyadas sobre las piernas, comenzaron a temblar apenas. Un temblor leve, casi imperceptible, pero suficiente para revelar lo que su rostro intentaba ocultar. Sus ojos, antes firmes, ahora buscaban algo. Una explicación, una salida, una mínima señal de que aquello no era definitivo. A su lado, Marta Sheila Flores permanecía en silencio. Demasiado silencio. Sus dedos entrelazados con los de él, apretando un poco más fuerte, como si ese gesto pudiera cambiar el diagnóstico, como si el contacto pudiera convertirse en una barrera contra lo inevitable. Pero su mirada lo decía todo. Evitaba cruzarse con la del médico. Evitaba incluso mirar directamente a Joaquín, porque en ese intercambio de ojos, la verdad se volvería real, irreversible. El doctor continuó hablando. Términos médicos, opciones limitadas, palabras como avanzado, irreversible, riesgo inmediato, frases que caían una tras otra, pesadas, sin espacio para respirar. Pero ninguna parecía quedarse del todo, porque lo único que realmente importaba ya había sido dicho. Hubo un momento breve, casi imperceptible, en el que Joaquín quiso hacer una pregunta. Sus labios se entreabrieron. Su respiración se volvió más profunda, pero la voz no salió. Porque hay preguntas que uno teme formular. Preguntas cuya respuesta puede romper lo poco que queda en pie. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo dijo. Nadie se atrevió. El silencio volvió más denso que antes, más insoportable. Y en ese silencio, todo cambió. Desde ese día, la vida dejó de medirse en semanas, en proyectos o en planes, y comenzó a medirse en horas, en dosis, en resistir un poco más. Joaquín Cosío
entró en una batalla silenciosa, una que no se ve en pantallas, una que no tiene aplausos. Las primeras sesiones de quimioterapia llegaron como una esperanza, pero también como una prueba brutal. El cuerpo, que antes sostenía personajes intensos y escenas memorables, empezó a ceder, poco a poco, sin pedir permiso. El cansancio se instaló en cada músculo, en cada movimiento, como un peso invisible que no se podía quitar. Luego vino el dolor, no un dolor repentino, sino uno constante, persistente, que se quedaba incluso cuando todo parecía en calma. Un dolor que no desaparecía con el descanso, que no se olvidaba con el tiempo, solo cambiaba de forma, de intensidad, pero siempre estaba ahí, recordándole, en cada segundo, la magnitud de lo que enfrentaba. Las noches se volvieron más largas, más difíciles. El silencio de la madrugada solo hacía más evidente cada punzada, cada respiración pesada, cada intento fallido de encontrar una posición que no doliera. A veces, sus manos buscaban apoyo en las sábanas, apretándolas con fuerza, como si pudiera arrancar de allí un poco de alivio. Los medicamentos ayudaban, sí, pero nunca lo suficiente. Eran pausas breves, pequeños respiros dentro de una tormenta que no terminaba, y mientras el cuerpo se debilitaba, la lucha interna crecía. Esa necesidad de no rendirse, de mantenerse presente, aunque todo alrededor indicara lo contrario. A su lado, Marta Sheila Flores lo observaba, en silencio, aprendiendo a reconocer cada gesto, cada señal de dolor que él intentaba ocultar. Porque incluso en medio del sufrimiento, Joaquín trataba de protegerla, de no dejar que ella viera todo. Pero hay cosas que no se pueden esconder. El cambio en su voz, más débil, más lenta, la forma en que su cuerpo ya no respondía igual, la manera en que cada día parecía robarle un poco más de energía. No todos lo ven, pensarían muchos, porque desde fuera, la lucha no siempre es visible. Pero dentro de esa habitación, dentro de ese cuerpo que resiste, cada segundo cuenta, cada respiración es un esfuerzo, cada amanecer, una nueva prueba. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza física, se sostienen con lo poco que queda, y cada día que pasa es en sí mismo una victoria silenciosa. Lo más doloroso no es ser quien sufre, sino ser quien ve sufrir a la persona que ama. Desde el primer día, Marta Sheila Flores no se ha separado ni un instante, como si su presencia pudiera sostenerlo, como si su cercanía fuera la única forma de luchar contra algo que no entiende, que no puede controlar, que no puede detener. Está ahí, siempre, en silencio, aprendiendo a convivir con un dolor que no es suyo, pero que la atraviesa igual. Cada gesto de Joaquín Cosío se ha vuelto una señal. Cada movimiento, una alerta. Marta observa, recuerda, anticipa, intenta adelantarse al sufrimiento, pero nunca es suficiente, porque hay momentos en los que él aprieta los ojos, apenas, como queriendo esconder el dolor. Y ella lo ve, lo siente, aunque él no diga nada. Y en esos instantes, su corazón se rompe, una y otra vez, en silencio. Las noches son las más difíciles, cuando todo queda en calma, cuando el mundo duerme. Ella sigue despierta, sentada junto a la cama, escuchando su respiración, contando cada pausa, temiendo cada segundo de silencio. Hay noches en las que no cierra los ojos, no porque no quiera, sino porque no puede, porque siente que si se permite descansar, algo podría pasar, algo que no sabría cómo enfrentar. A veces, se levanta despacio, camina unos pasos
Se detiene en la oscuridad y llora, pero llora sin hacer ruido, como si incluso el dolor tuviera que ser discreto, como si no quisiera cargarlo más, como si su tristeza tuviera que esconderse. Luego vuelve, se acerca a él, le acomoda la manta, le toma la mano y sonríe. Una sonrisa leve, casi invisible, pero suficiente. Suficiente para que él crea que todo está bien, que ella está fuerte, que no hay miedo, porque Marta ha aprendido algo, que no puede cambiar la enfermedad, que no puede quitarle el dolor, que no puede detener el tiempo, pero sí puede estar, puede quedarse, puede sostener, puede acompañar, y a veces eso es todo lo que queda. Pero incluso ese todo pesa más que cualquier otra cosa, porque amar, en este momento, no es solo sentir, es resistir, en silencio, cada segundo, viendo cómo la persona que amas se va apagando, lentamente, sin poder hacer nada, excepto no soltar su mano. El tiempo dejó de ser una promesa y comenzó a sentirse como una cuenta regresiva que nadie quería mirar de frente. Joaquín Cosío ya no hablaba como antes. Sus palabras, cuando llegaban, eran cortas, fragmentadas, como si cada sílaba tuviera que atravesar un peso invisible antes de salir. Las conversaciones se volvieron breves. Lo que antes era cotidiano, ahora parecía demasiado largo, demasiado difícil. A veces comenzaba una frase y se detenía a la mitad, no por falta de ideas, sino por falta de fuerzas. Y en ese silencio, Marta Sheila Flores aprendió a escuchar lo que no se decía, a entender lo que quedaba suspendido en el aire, porque ya no hacían falta muchas palabras. Una mirada bastaba. Sus ojos, más cansados, más profundos, buscaban los de ella, como si quisieran guardar algo, como si en ese cruce de miradas se dijera todo lo que no alcanzaba a pronunciar. Recuerdos, gratitud, miedo, amor, despedida. Había tantas cosas que aún quedaban por decir, tantas conversaciones que nunca llegaron a tener, tantos planes que quedaron en pausa, tantas promesas que ahora dolían más que nunca, pero el tiempo ya no alcanzaba, y entonces la verdad empezó a hacerse más evidente. No en palabras, no en diagnósticos, sino en los pequeños detalles, la forma en que su mano ya no apretaba con la misma fuerza, la manera en que su respiración se volvía más lenta, más pesada, el silencio, cada vez más largo, más denso, más difícil de sostener. Marta se sentaba a su lado, sin moverse, sin hablar, porque entendía que cualquier palabra podría romper ese momento, ese frágil equilibrio entre lo que aún está y lo que lentamente se está yendo, y en ese espacio donde el tiempo parece detenerse, donde todo se vuelve más claro y más doloroso al mismo tiempo, las miradas comenzaron a decirlo todo, y el silencio se volvió insoportablemente real. Después de todo, el ruido desapareció, ya no estaban las voces apresuradas de los médicos, ya no el sonido constante de las máquinas, ya no las palabras de consuelo que intentaban llenar lo imposible, solo quedó el silencio. Un silencio distinto, más profundo, más pesado. La habitación, la misma de siempre, pero ahora irreconocible, como si hubiera perdido su sentido, como si todo lo que ocurrió allí se hubiera quedado suspendido en el aire. En medio de ese espacio permanece Marta Sheila Flores, sentada, inmóvil, sin prisa, sin rumbo. Sus manos descansan sobre sus piernas, vacías, como si aún recordaran el calor de otra mano, que ya no está. Sus ojos
No buscan nada. Solo se quedan fijos, en algún punto indefinido, como si en ese vacío todavía pudiera encontrarlo. No hay lágrimas visibles. No en ese momento, porque hay dolores que van más allá del llanto. Dolores que no se expresan, solo se quedan. Respira despacio, como si cada inhalación fuera un esfuerzo, como si incluso el aire pesara más que antes. En esa habitación, todo parece intacto. La cama, la luz tenue, los objetos en su lugar, pero algo ha cambiado, algo que no se puede ver, pero se siente en cada rincón, porque ya no está Joaquín Cosío, y sin embargo, está en todo, en el silencio, en la ausencia, en los pequeños detalles que nadie más notaría. Marta no se mueve, como si levantarse significara aceptar, como si salir de esa habitación fuera dejar atrás todo lo que aún no está lista para soltar, porque hay recuerdos que no se guardan, se viven una y otra vez, en silencio, sin final, y entonces, cuando todo se detiene, cuando ya no hay ruido que distraiga, ni palabras que oculten la verdad, surgen esas preguntas, silenciosas, incómodas, inevitables. ¿La fama realmente hace a una persona más fuerte frente al dolor? ¿O es solo una ilusión que se desvanece cuando el cuerpo empieza a fallar, cuando la vida deja de obedecer? Porque al final, Joaquín Cosío, ese hombre que alguna vez fue visto como invencible en la pantalla, terminó enfrentando lo mismo que cualquier otro ser humano, sin privilegios, sin atajos, sin garantías. ¿De qué sirve el reconocimiento cuando el tiempo se vuelve limitado? ¿De qué sirven los aplausos cuando el silencio lo ocupa todo? ¿Dónde quedan los logros cuando lo único que importa es un momento más, una respiración más, una mirada más? Y quizás la pregunta más difícil de todas: ¿qué es lo verdaderamente importante cuando sabes que el tiempo ya no es infinito? ¿El éxito? ¿El dinero? ¿La imagen que el mundo construyó sobre ti? ¿O esos pequeños instantes, casi invisibles, como una mano que no se suelta, una mirada que lo dice todo, un «aquí estoy», incluso cuando ya no hay palabras? Tal vez no se trata de encontrar respuestas. Tal vez solo de atreverse a mirar y permanecer en ese silencio, donde todo se vuelve más claro y más difícil. Al mismo tiempo, una habitación, la luz tenue, apenas suficiente para dibujar las sombras sobre las paredes. Una cama, en silencio, inmóvil, el aire, detenido. Joaquín Cosío, acostado ahí. Durante mucho tiempo. Y, sin decir nada, sin moverse. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. A su lado, Martha Sheila Flores, sin apartarse. Sosteniendo su mano, con fuerza. Como si en ese gesto, pudiera quedarse todo. Lo vivido, lo sentido, lo que nunca llegó a decirse, sus dedos entrelazados, quietos, pero cargados de todo, de recuerdos, de amor, de despedidas que no tuvieron voz. Y en ese silencio, sí, hay algo que permanece, algo que no se rompe. Algo que no desaparece. Como si algunas historias no necesitaran un final. Porque simplemente, no terminan